Desde que la pandemia golpeó a nuestra sociedad a principios del año 2020, hemos aprendido cosas que de otra manera no habríamos aprendido como iglesia. Creo que, de una manera u otra, todos nosotros hemos sido probados en el área de nuestra fe. Pastores y líderes de iglesias, hombres y mujeres trabajadores, jóvenes y adolescentes estudiantes e incluso niños han sido desafiados a confiar en que tarde o temprano saldremos de esta crisis. Generalmente, la iglesia se ha visto afectada en las áreas de salud, asistencia, finanzas, dificultad en la planificación de actividades, pérdida de miembros y pérdida de seres queridos. La economía familiar sigue siendo afectada, ahora por los efectos que esta pandemia ha generado. E incluso nuestro estado emocional se encuentra permanentemente alerta para afrontar la interrogante del día siguiente. Creo que cuando los efectos del virus comenzaron a notarse en nuestras sociedades, la mayoría creíamos que el COVID solo estaría con nosotros unos meses y luego todo volvería a la normalidad. Qué equivocados estábamos. Hay momentos en los que parece que la pandemia está a punto de terminar, cuando vemos que las estadísticas del COVID se vuelven favorables. Entonces, ese rayo de luz se disipa cuando aumentan los casos y los efectos de las nuevas variantes del virus, junto con el impacto que esto genera en nuestras comunidades. Cuando nos dimos cuenta de esta realidad, empezamos a tener interrogantes que siguen siendo las mismas hasta el día de hoy. ¿Habrá nuevas variantes del virus? ¿Se necesitará otra dosis de vacunación u otra vacuna? ¿Tendremos que cerrar nuestras iglesias y centros de trabajo o estudio nuevamente o tomar más precauciones contra el virus? ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar para volver a la vida normal que teníamos antes? La respuesta a todas estas preguntas es simple: no lo sabemos. Como seres humanos, nuestra capacidad de conocimiento es limitada y no conocemos el futuro. Pero el hecho de no saber las cosas no debería ser un problema para los que creemos en la soberanía de Dios. Hay una bendición en no saber lo que Dios ya sabe y creer que actuará de acuerdo con sus designios. Cuando trabajamos nuestra fe, podemos comprender cosas que el uso de la razón no nos da. La razón no se mueve. La fe crece. En la razón no hay duda. La fe vence a la duda. La razón genera conocimiento. La fe crea convicción. La fe opera más en nosotros en tiempos de incertidumbre que cuando tenemos evidencia de lo que está por suceder. La bendición de no saber algo consiste en mantener tus convicciones en algo a pesar de que las cosas no resulten como piensas. La historia bíblica de Sadrac, Mesac y Abed-Nego nos ilustran una fe creciente en medio de la incertidumbre. Cuando el rey Nabucodonosor confronta a estos tres hombres para postrarse ante la estatua y así evitar ser arrojados al horno de fuego, ellos responden con una firmeza que demostraba fe, aun cuando no estaban seguros de lo que vendría. Quiero que me acompañes a leer el texto que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 3, versículos 13 al 18. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿Es cierto, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo,
si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrac, Mesac y Abed-nego contestaron: Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. La historia bíblica nos cuenta la historia de 3 jóvenes judíos que son llevados a Babilonia a pertenecer a la corte del rey Nabucodonosor, cuando el imperio asirio había conquistado la tierra de los hebreos. La Biblia cuenta que estos 3 jóvenes eran muy inteligentes y tenían un carácter y personalidad que eran del agrado del rey babilonio. Todo esto era fruto de la fe que ellos tenían en Dios. Llegó un tiempo, durante el gobierno de este rey, en que, como consecuencia de su religiosidad, decidió levantar una inmensa estatua de oro y ordenó que al sonido de las trompetas y de todo instrumento sonoro, las labores debían detenerse y las personas debían postrarse en dirección de la estatua para adorar, algo similar a una práctica religiosa de nuestros días. En efecto, así se hizo. Al sonido de los instrumentos musicales, todo el pueblo de esa ciudad detuvo sus actividades y se inclinó a adorar a esa estatua. Pero estos 3 jóvenes no lo hicieron. Esto fue notificado al rey y él los mandó llamar para increparles por lo sucedido. Al leer esta historia, a menudo pasamos por alto que estos 3 hombres realmente no sabían lo que les sucedería. Estaban confiando en que Dios los libraría del horno de fuego. Pero aunque no lo hiciera, dice así el texto, si en la soberanía divina de Dios permitía que fueran quemados vivos en el horno de fuego, aún así no adorarían a esa estatua. En su respuesta vemos que su fe operó en ellos de tal manera que, sin saber lo que sucedería, experimentaron una firme confianza en Dios, que no podrían alcanzar si tuvieran la evidencia de lo que iba a suceder. De la misma manera, si vemos que algo está por suceder, probablemente no requiera el uso de nuestra fe. Pero si no sabemos lo que ha de venir, entonces nuestra fe aumenta. Sin duda, hay una bendición en no saber las cosas porque es cuando más dependemos de Dios y experimentamos una fe más fuerte en Él. Recuerda lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:10. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. En otras palabras, la fe se desarrolla cuando confías en lo que aún no se realiza o no sabes, y no cuando tienes toda la información de lo que sucederá. Pero tal vez la pregunta deba ser, ¿cómo tener una fe que actúe aunque yo no sepa lo que va a suceder? ¿Es eso fácil? Con respecto a la segunda pregunta, debo decir que no es fácil. Se aprende como parte de un proceso. Con respecto a la primera, creo que sí podemos encontrar en el texto bíblico algunas claves que podemos utilizar para nuestra guía personal. La primera clave es que la fe se fundamenta en el conocimiento. Pero no creas que te estoy hablando de un conocimiento espiritual o místico o que te revela ciertas cosas ocultas. No,
Por el contrario, la Biblia expresa que estos jóvenes tenían conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y que este conocimiento había sido dado por Dios. Eso está en el capítulo 1, versículo 17. A veces pensamos que el único conocimiento válido es el que obtenemos al leer las lecturas de contenido espiritual o religioso. Y olvidamos que todo el conocimiento pertenece a Dios y nos ayuda a comprender la acción de Dios en el mundo. El concepto de fe que nos anima a continuar sin tener un porqué, sin tener una razón o simplemente por el terco deseo de mantenernos intentando conseguir algo, no es una fe verdadera. ¿Es así la fe que nos enseña la Biblia? Y sobre todo, ¿es así la fe que debemos tener? ¿Una fe ciega, enfocada en creer solamente sin importar en quién? Aparentemente el concepto popular de fe, no definido formalmente, es la terca decisión voluntaria de creer en algo y a la vez decidir no estar informado o no conocer cabalmente acerca de ello. Sadrac, Mesac y Abed-Nego eran ejemplos de jóvenes con conocimiento amplio que pudieron enlazar su fe con todo lo que les rodeaba y encontraron una manera ética de actuar. La tendencia que se puede observar entre muchos cristianos es a mantenerse alejados de lo que implique una formación intelectual que apoye sus convicciones. En diversos escenarios académicos e incluso eclesiásticos, el sustento de las afirmaciones no va más allá de expresar porque la Biblia lo dice, dejando de lado cualquier otra argumentación posible. Esta es justamente una actitud de fe que rechaza el conocimiento y una falta de formación de la mente cristiana. Un resultado triste de esta actitud de aferrarse a una fe sin explicación es la pérdida de una mente cristiana. El historiador norteamericano especializado en cristianismo, Mark Noll, se lamenta acerca de esto cuando dice: el escándalo de la mente cristiana es que no hay mucho de una mente cristiana. A pesar del éxito dinámico a nivel popular, los cristianos modernos han fracasado notablemente en mantener una vida intelectual seria. Han nutrido a millones de creyentes en las simples verdades del Evangelio, pero han abandonado en gran medida las universidades, las artes y otros ámbitos de la alta cultura. La situación histórica es curiosa, dice Noll. Los cristianos modernos son los descendientes espirituales de líderes y movimientos que se distinguen por una atención inquisitiva, creativa y fructífera de la mente. Una fe que forja convicciones es aquella que se fundamenta en el conocimiento, no solo en el conocimiento de la Biblia, que es esencial, sino también en el conocimiento de cómo funciona este mundo y cómo Dios actúa en este mundo. Ese conocimiento fortalece tu fe y te hace actuar por convicción. La segunda clave que encontramos acerca de la fe de estos jóvenes es que la fe se ejercita en la vida cotidiana. A veces pensamos que tener fe es solamente algo relacionado con la esfera religiosa, lo cual es incorrecto. Es cierto que la imagen que muchas veces los cristianos damos a la sociedad es que estamos en contra de todo, especialmente de lo moderno. Somos considerados arcaicos u obsoletos, por lo que cada uno debe vivir su fe sin involucrarla en los asuntos de la vida real. La Biblia nos muestra que los tres jóvenes consideraban su fe como algo que involucraba su vida entera. Lee el texto de Daniel 3, versículos 8 al 12. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: ¡que viva el rey!
usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención, Su Majestad. Se niegan a servir a los dioses de Su Majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Los astrólogos acusaron a Sadrach, Mesach y Abed-Nego por una falta legal que se relacionaba con la fe de estos jóvenes. Y cuando ellos fueron confrontados, no dudaron en expresar sus fundamentos de fe. Tal vez podrían haber dicho: estimado rey, la fe de cada uno es algo particular, pero nosotros somos buenos profesionales, no tienes queja de nosotros. Esto es cosa de la religión, no de la vida cotidiana. Este argumento es completamente errado. La fe o convicción personal no se ejercita en un templo religioso o iglesia, sino que se extiende a todas las áreas de la vida. Se vive de acuerdo a una fe, se habla de acuerdo con una fe y se actúa de acuerdo con una fe. ¿De qué sirve ser un buen cristiano en domingo si tu conducta durante la semana es criticable? O tal vez hay que verlo de la manera inversa. ¿De qué sirve ser un buen o buena profesional durante la semana, pero tu relación familiar o marital está destruida por causa de una infidelidad o por la violencia familiar? La fe que genera convicciones fuertes y que te hace actuar aun cuando no estés seguro acerca del futuro es aquella que se ejercita diariamente en todos los ámbitos de la vida. Es aquella que es consecuente entre lo que se cree y lo que se vive. Es aquella que no solamente sirve para criticar lo que otros hacen, sino que sirve para poner ejemplo de vida. Es aquella que nos hace actuar de manera ética frente a otros y es aquella que realmente promueve los valores que creemos. La tercera y última clave es que la fe se vive en comunidad. En repetidas ocasiones vemos que los jóvenes de nuestra historia hablan siempre en plural. Esto es significativo, ya que podemos caer en el error de pensar que la fe es un asunto personal entre Dios y yo, o que a nadie le debe importar mi fe. Cada vez que optamos por vivir de acuerdo con nuestras propias preferencias éticas y nos conformamos con mirarnos solamente a nosotros mismos, dejamos de considerar el beneficio común de escuchar a los demás y entenderlos desde una perspectiva cristiana constructiva. Nos volvemos egoístas y justificamos nuestras decisiones, preferencias y conductas bajo un solo argumento mínimo. Es mi opinión y puedo tenerla en tanto no dañe a otra persona. Lo esencial se mantiene como valioso, es decir, mi opinión o mi preferencia, y se elimina lo superfluo o lo innecesario, que son las opiniones de los demás. Esta es una postura ética complaciente porque no expresa ningún compromiso con algún grupo humano. Lo que hace es socavar los fundamentos de la ética y la moral de nuestra sociedad, pues solamente expresa una postura utilitaria de nuestra conducta, disfrazada de moral. Esta manera de pensar alienta el valorar la propia opinión, basada en un juicio muy personal. Es por esa razón que es tan importante el congregarse como iglesia. Es necesario el apoyo de las vivencias de otros
para vivir vidas ejemplares, así como es necesario el ánimo de otros para pasar por los momentos más difíciles. Las teorías científicas del comportamiento humano han confirmado lo que la Biblia expresaba en sus acciones muchos años atrás. El ser humano es un ser social y sus comportamientos, sean buenos o malos, son reforzados por la existencia del grupo humano en donde se encuentra. Cada día que pasa, estamos más cerca de terminar esta larga noche de pandemia, como dice un amigo pastor. Y debemos animarnos unos a otros a volver a congregarnos y disfrutar juntos de esas bendiciones que Dios nos da para compartir. En este tiempo de pandemia, Dios ha llevado a su iglesia día a día a confiar en Él. En medio del caos y la incertidumbre, es una bendición no tener conocimiento del futuro, porque así se fortalece nuestra dependencia en el Señor y nos recuerda que es Él quien nos sustenta cada día. Tim Keller, el reconocido autor norteamericano, escribe: Dios es el único que te sostiene, ya sea que un ejército te persiga o te encuentres acostado en tu cama. Dios sostiene cada momento de respiración que tú tomas. Sin duda, la iglesia ha tenido que confiar en el Señor en este tiempo de prueba, y después del COVID, nuestra fe no será la misma. ¿Has experimentado un crecimiento en tu fe en esta pandemia? Dios te llama a que confíes en Él, pues nuestro futuro descansa en sus manos. Pero si las cosas no resultaran como piensas, entonces te animo a no cambiar en nada tus convicciones y seguir adelante firme en lo que crees. Dios rescató a los 3 jóvenes judíos del horno de fuego ardiente y lo mismo puede hacer con nosotros. Pero si no lo hiciese, aún así tenemos que confiar en Él y no dejar de creer lo que ya ha prometido. Te invito a que me acompañes a orar en este momento, orando porque Dios siga fortaleciendo nuestra fe y que nosotros sigamos creyendo en Él, aunque no suceda lo que esperamos. Inclina tu rostro y ora conmigo. Amado Dios, te damos gracias por la fe que nos has dado. Gracias por el ejemplo de estos 3 jóvenes, porque nos enseñaban que aun cuando no sabían el futuro, decidieron seguir confiando en ti. Gracias por ese ejemplo que a nosotros también nos anima. Gracias porque no sabemos muchas cosas, pero sí sabemos que podemos confiar en ti. Oro por aquel hombre o mujer que me está observando y cuya fe está siendo probada, que en este momento está pasando por situaciones inesperadas que no había previsto. Oro para que siga actuando de acuerdo con su convicción y su fe. Oro para que esa fe pueda ser la motivación para aquellos que le rodean. Oro porque nuestra fe se desarrolle cada día y que a pesar de que no suceda lo que esperamos, podamos seguir firmes en la convicción que tenemos acerca de ti. Fortalece nuestra fe. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Hoy bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó
a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparta de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó correr, al ciego le hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante, le diera mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparta de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que allá en la gloria hay mansiones de victoria, que su santa mano preparó para los que Él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparta de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando